el año pasado dentro de lo que es el Festival de la Guitarra, pues que luego se confeccione un libro, yo creo que es algo muy positivo, y cuando está dirigido con una persona como Miguel Ángel, pues yo creo que es más positivo aún para facilitar a todos aquellos que quieran acceder a esa información, pues el acceso a este libro tan extraordinario, y lo que hace reflejar también el buen trabajo y el buen hacer, y lo voy a decir porque es así, de los técnicos del Instituto Municipal de Artes Escénicas, de los compañeros del IMAE, porque trabajando de forma coordinada también con auténticos profesionales, pues llevamos a cabo todo, vamos a decir, toda esta edición para que también en la historia quede reflejado que es algo muy importante, que nos acompañe también la guitarra de Romero de Torres. Es algo referente que va muy enlazado con lo que es la campaña de comunicación que estamos llevando a cabo en esta 43 edición. Y por un lado, Miguel Ángel va a explicar lo que es el libro, el contenido del libro y su experiencia el año pasado, y que esté aquí Javier, porque hoy empiezan también estas jornadas de estudio. Exactamente el nombre, Javier, refresca. Sí, Mujer con guitarra, homenaje a Julio Romero de Torres. Con lo cual, yo creo que también ese título es extraordinario y estoy plenamente convencida que va a arrojar unos resultados magníficos en estos días. Y ya sin más, yo creo que lo más interesante es escucharos a vosotros dos, o sea que le voy a dar la palabra a Miguel Ángel para que hable un poquito del libro. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer al Festival de la Guitarra de Córdoba y a su organización el haber contado conmigo como coordinador de las jornadas de estudio sobre historia de la guitarra que se realizaron el año pasado. Para mí fue un auténtico placer y un honor el poder aportar un granito de arena a un proyecto tan importante como el Festival de la Guitarra en el campo de la guitarra a nivel internacional. Como se ha comentado, el libro recoge las conferencias que se impartieron en torno a la figura de Fernando Sor en la pasada edición del festival. ¿Por qué hacer un libro o una jornada en torno a Fernando Sor? La respuesta es sencilla, se trata de uno de los autores más importantes de la historia de la guitarra. Sus composiciones gozaron de bastante prestigio en su época, pero en la actualidad es que están consolidadas como parte imprescindible del repertorio guitarrístico, tanto a nivel concertístico como a nivel didáctico. ¿Cuál es la valía? ¿Por qué son tan especiales sus composiciones? Digamos que todo parte de su formación como compositor orquestal. Eso hace que su trayectoria, su experiencia creando ballet, dando conciertos por toda Europa, le hizo tener un conocimiento de los recursos y de los elementos compositivos muy superior al de los demás colegas guitarristas de la época. De manera que sus composiciones tenían una textura, armonía, líneas melódicas mucho más ricas que el de los demás contemporáneos. También cabe destacar que la época en la que vivió Fernando Sor fue una época convulsa, de bastantes cambios, pero que se produjo un fenómeno muy curioso donde la guitarra en las primeras décadas del siglo XIX experimentó una popularidad masiva sin precedentes. Aumentaron exponencialmente el número de guitarristas, de guitarras que se vendían, de profesores, de métodos de guitarra que se publicaban, de partituras, y había un gran número de guitarristas muy virtuosos, con multitud de seguidores, entre ellos pues Giuliani, Carcassi, Molino, Carulli, Huerta, Aguado. Entonces, es en ese ambiente en el que Fernando Sor destaca por sus exquisitas composiciones y también interpretaciones. De manera que no podía faltar en la colección Nombres Propios de la Guitarra un personaje como él. Sobre las conferencias que se impartieron en la edición pasada, bueno, qué decir, se trata de tres de los máximos especialistas en la investigación musicológica de la guitarra, como son Julio Gimeno, Josep María Mangado y Eric Stenstadvold. Sus tres conferencias son de primera bastante distintas, pero complementarias a su vez para tener, digamos, mayor conocimiento sobre la vida y obra de Fernando Sor. En primer lugar, Julio Gimeno nos habló sobre las sonatas para guitarra de Sor y la dificultad que entraña esta forma de sonata
cuando se aplica a la guitarra. Digamos, los mecanismos idiomáticos de la guitarra dificultan un poco el generar obras con esta forma musical. En segundo lugar, Josep María Mangado nos habló de la más que probable relación de Sor con la masonería y cómo ésta le abrió las puertas a lo largo de sus viajes y de sus pasos por su carrera. Y, en último lugar, Sten Stadvold nos habló de algunas piezas que parece que se le atribuyen erróneamente a Fernando Sor y no son de su autoría. De manera que, bueno, creo que queda un volumen muy interesante. No hay mucha literatura en castellano sobre la obra de Fernando Sor y sobre su vida, su figura, y creo que arroja luz y nos acerca más a conocer un compositor tan destacado de la historia de la guitarra como Fernando Sor. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros y por apoyar todas estas iniciativas. Y gracias, Miguel Ángel, por coordinar la jornada del año pasado. Efectivamente, como muy bien dices, dentro de la colección Nombres propios de la guitarra, pues faltaba Fernando Sor. Faltaba Fernando Sor, que es uno de los grandes guitarristas del siglo XIX. Y este año me toca la responsabilidad de coordinar las nuevas jornadas, que, como sabrán, se articulan en dos etapas. Una primera etapa, que son las conferencias públicas, que empiezan esta tarde. De la misma manera que el año pasado, como ha explicado Miguel Ángel, hubo 3 conferencias que ahora cristalizan en este volumen. Pues este año volvemos a convocar al público a 3 conferencias y esperemos que podamos llevar a buen puerto el consiguiente volumen. Este año, como gira todo en torno a Julio Romero de Torres, con ocasión de su centenario, bueno, 150 años de su nacimiento, pues pensamos desde el festival y desde el ayuntamiento, con buen criterio, pues dedicar las jornadas de estudio a Julio Romero de Torres. Claro, las jornadas de estudio siempre giran en torno a la guitarra. Julio Romero de Torres es un pintor, pero a nadie se le escapa que la guitarra es uno de los elementos iconográficos fundamentales en su obra. Y entonces también hemos aprovechado esta ocasión quizá para darle una nueva orientación a la jornada y a la colección, que hasta ahora siempre se centraban sobre un nombre propio. Y yo creo que la excusa de Julio Romero de Torres nos abre un poco el diafragma y podemos inaugurar un nuevo enfoque de las jornadas que sean más multidisciplinares y que no estén centradas solo y exclusivamente en un personaje. Entonces, teniendo como telón, en este caso como lienzo de fondo, la obra de nuestro más grande pintor, pues hemos programado 3 conferencias. La de esta tarde, que empieza a las 7, que están todos invitados, en Casa Árabe, es una conferencia que daremos a la Limón, John Ray y yo mismo. John Ray está aquí presente, que es un magnífico guitarrero y experto en instrumentos antiguos y en la restauración de guitarras antiguas. Nos va a hablar sobre la conferencia, tiene un título muy bonito, Sonidos de otro tiempo, estudio de la guitarra casana de Romero de Torres, que es precisamente la guitarra que tenemos aquí y que tuvimos la oportunidad de enseñarla también en Madrid, como recuerdas, Isabel, con ocasión de la cesión temporal de la Chiquita Piconera. Tuve el placer de poder interpretar con esta pieza para los directivos del museo, para mucho público, autoridades, y es una guitarra muy singular, una Rafael Casana, de un guitarrero que estuvo afincado en Córdoba a principios de siglo y que, por su diseño, por su tipología, vemos que corresponde con muchas de los cuadros de Romero de Torres, corresponde esta guitarra, ¿no? Entonces tiene un valor histórico, pero además es que, como decíamos en el título de la conferencia, atesora un sonido de otro tiempo, que luego, si quieren, puedo tocar un poquito para que la escuchen. Entonces, esa sería la primera conferencia, que tendrá lugar esta tarde, como les digo, y nos acompañará la guitarra, analizaremos organológicamente el instrumento y podremos escucharlo. Al día siguiente, el 11 de julio, Javier Suárez Pajares, catedrático de la Universidad Complutense, que está aquí presente también y una de las autoridades en temas de musicología en España y concretamente todo lo relacionado con la historia de la guitarra, va a ofrecernos una conferencia muy interesante por título Mujeres y guitarra, una reflexión desde la iconografía de Romero de Torres. Va a hablar un poquito, aprovechando esa importancia también de la mujer como elemento iconográfico, va a hablar sobre algunas mujeres olvidadas en el mundo de la guitarra.
que es un tema muy interesante y que seguramente nos va a descubrir cosas que desconocíamos y seguro que va a ser muy interesante. Y el día siguiente, el cierre de las jornadas, corresponde a Óscar Fernández, que creo que no está aquí, que es el que se encarga de las exposiciones en Vicorsa, que es un doctor en Historia del Arte y que ha estado trabajando sobre el tema de Romero de Torres y además va a comisionar una exposición interesantísima con obra de Zuloaga, una especie de conversación, de diálogo entre Zuloaga y Romero de Torres. Pues su conferencia se llama Alegorías sonoras, iconografía de la guitarra en el arte del siglo XX, y creo que va a hacer un diálogo también entre la iconografía de la guitarra de Picasso y Romero de Torres, que seguramente arrojará mucha luz sobre este tema. En definitiva, vamos a utilizar como excusa a Julio Romero de Torres para hablar de guitarra, para hablar de organología, para hablar de intérpretes, para hablar de iconografía, y creo que pueden quedar, yo estoy confiado en que sí, una jornada muy interesante y luego un libro que quedará como resultado de ella. Y sí me gustaría, para terminar mi intervención, hacer una reflexión sobre la importancia de las jornadas de estudio. Festivales de guitarra hay muchísimos que salieron al calor del Festival de la Guitarra de Córdoba, que es el más importante y el más antiguo. Y hay festivales que en muchos lugares, no solamente en España, fuera, que han seguido un poco la estela del Festival de la Guitarra de Córdoba, con más o menos éxito, que programan conciertos, que programan clases, pero si sigue siendo el Festival de la Guitarra de Córdoba singular, único y referente, es por cosas como esta. Porque un concierto está muy bien, pero un concierto se disfruta y ahí queda. Pero estas jornadas dejan un testimonio bibliográfico que tanto esta colección como la anterior que dirigía Eusebio Rioja, que ya falleció, no está con nosotros, como las nuevas colecciones que incorporemos en el futuro, forman un corpus de bibliografía sobre la historia de la guitarra que es invaluable y que es algo que tenemos que reivindicar y que es una de las cosas que hace que nuestro festival sea único y que no tenga parangón en el mundo. Pues Javier, que os digo, es que yo creo que ya no hay nada más que decir y yo quiero apostillar y reforzar las palabras que has dicho, y es verdad, la diferencia entre el resto de festivales y nuestro Festival de la Guitarra radica en actuaciones como esta y sobre todo reflejarlo en un documento para que cualquier persona en el momento que quiera pueda acceder, y desde luego las conferencias que vamos a poder disfrutar en estos días tienen una pinta también interesantísima. Y ya si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo lo que sí que te pediría, Javier, que si tocas un poco es que vais a flipar, de verdad, vais a alucinar. Escuchar a Javier tocar la guitarra de Romero de Torres, vamos a poner los pelos de punta. Es lo mejor que hicimos al presentar La Chiquita Piconera en el Museo Thyssen, y que Javier nos deleitará tocando la guitarra de Romero de Torres. No se quedó, de verdad, nadie indiferente, sorprendió absolutamente a todo el mundo. Y sonó, pues como tocas tú, como una maravilla. O sea que, hala, Javier.